Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a exponer lo que es la insuficiencia renal aguda y crónica. Bueno, como introducción tenemos que la insuficiencia renal se produce cuando los riñones no pueden eliminar los desechos metabólicos del cuerpo o realizar sus funciones regulatorias. Las sustancias normalmente eliminadas en la orina se acumulan en líquidos corporales y como resultado hay una excreción renal alterada, afectando así lo que son las funciones renales del riñón, como lo son las funciones endocrinas, metabólicas, alteran el equilibrio hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base. Bueno, iniciamos con lo que es la insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda, que es la pérdida rápida o súbita de la función renal debido al daño en los riñones y este es potencialmente reversible. Esto tiene un tiempo de evolución menor a 3 semanas y puede presentarse en un amplio rango de complicaciones metabólicas que ponen en riesgo la vida del paciente, incluyendo lo como es la acidosis metabólica y desequilibrios hidroelectrolíticos. Más adelante tenemos lo que son las categorías de la insuficiencia renal aguda, que son la prerrenal, donde hay un daño o donde el flujo sanguíneo no llega directo al riñón. Y después tenemos la renal o intrarrenal, donde hay un daño directo a lo que es el riñón, por lo tanto se ve afectado lo que es la filtración glomerular, y la posrenal, donde se encuentra obstruida la vía urinaria. Como vimos anteriormente en la fisiopatología, la patogenia de la insuficiencia renal aguda no siempre se conoce, muchas veces tiene una causa subyacente o una causa específica, como lo veremos más adelante. Existen diferentes alteraciones que reducen el flujo sanguíneo del riñón y afectan así lo que es la función renal, como lo es la hipovolemia, la hipotensión, la reducción del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca, obstrucción del riñón o de las vías urinarias bajas y una obstrucción bilateral de las arterias o de las venas renales. Existe una clasificación para ver en qué estadio o cuánto ha sido el daño renal que se tiene, y es fácil de aprenderla con una mnemotecnia rifle, que la R nos representa risk o el riesgo, que hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular mayor o igual al 25%, la I de injury o lesión, que hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular mayor o igual al 25%, y la F de fallo o insuficiencia, que hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular mayor o igual al 75%, y la L de lost o pérdida, donde ya tenemos una lesión aguda persistente, que es un tiempo de evolución mayor a 4 semanas, y la E o por sus iniciales ERET, que es una enfermedad renal en etapa terminal que transcurre mayor a 3 meses. Esto nos habla de que los 3 primeros grados, la R, la I y la F, son grados de gravedad, y los siguientes dos, es la L, que es la L y la E, son niveles de resultados, donde ahí ya hay una pérdida de lo que es la función renal. Bueno, más adelante tenemos más específicas lo que son las categorías. La prerrenal, como habíamos mencionado, que es la que se presenta con mayor frecuencia de un 60 a un 70%, es aquella en la que no llega la sangre al riñón. Por lo tanto, hay una hipoperfusión del riñón causada principalmente por hipovolemias. En esta también presenta lo que es causada por una hipotensión causada por sepsis o estados de choque, y lo que es la estenosis arterial renal causada por una disminución de la tasa de filtrado glomerular. La siguiente es la intrarrenal o renal, que ya hay un daño a tejido renal. Esta es ocasionada por una isquemia o una necrosis tubular aguda causada por una obstrucción intratubular, por el uso de nefrotóxicos como lo son los antibióticos y los AINES. Hay una inhibición de la enzima convertidora de angiotensina y por los medios de contraste, igualmente por procesos infecciosos. Y la posrenal, que es la que con menor frecuencia de un 10%, hay una obstrucción del flujo urinario por una hiperplasia prostática benigna y un coágulos sanguíneos, cálculos y tumores. Después tenemos, en comparación con lo que vimos anteriormente, lo que es lo que va a estar aumentado en los exámenes de laboratorios de orina, lo que va a esestar disminuido lo que es el sodio en la orina, porque se lleva a cabo lo que es la reabsorción de sodio. Y en cambio en la intrarrenal, que es donde no hay reabsorción de sodio, se verá aumentado.
Después tenemos 4 fases de cómo va a irse desarrollando lo que es la insuficiencia renal aguda. Tenemos 4 fases, que es la iniciación, la oliguria, la diuresis y la recuperación. La iniciación comienza con un daño primario y termina cuando se desarrolla la oliguria. La oliguria es acompañada de la concentración sérica de las sustancias normalmente excretadas por los riñones, como lo son la urea, la creatinina, el ácido úrico y algunos cationes intracelulares, como lo son el potasio y el magnesio. Aquí aparecen síntomas urémicos junto con las alteraciones mortales, como lo son la hipercalemia. Después tenemos lo que es la diuresis, que es caracterizado por el incremento gradual del volumen de orina, lo cual nos indica que ya está funcionando lo que es la filtración glomerular y esta se ha comenzado a recuperar y los valores del laboratorio se comienzan como a estabilizar. En la recuperación tenemos una mejoría de lo que es la función renal, que toma alrededor de 3 a 12 meses y los valores de laboratorio pueden llegar a ser normales. Después tenemos lo que son las manifestaciones clínicas. Aquí nos dice que casi todos los sistemas corporales del cuerpo humano son dañados cuando hay una insuficiencia renal. Por lo tanto, el paciente puede parecer críticamente enfermo o letárgico, y las principales manifestaciones clínicas se presentan en lo que es la piel. Las membranas mucosas se tornan secas por deshidratación, hay una hipotensión ortostática, somnolencia, cefalea, calambres musculares y crisis convulsivas. La valoración o los hallazgos diagnósticos se lleva a cabo mediante la elaboración de la historia clínica que lleva a cabo el médico, la observación del mismo, estudios de imagen que son un poco más adelante, principalmente los estudios de laboratorio, como lo son en pruebas de sangre como la biometría hemática y la química sanguínea, donde vamos a medir lo que es el dióxido de carbono sérico y el pH en la sangre. Igualmente aquí vamos a tener lo que es la creatinina sérica y el BUM, que es el nitrógeno en la sangre. Igualmente con un EGO vamos a obtener la orina de 24 horas para así poder obtener lo que son los sedimentos urinarios y las cifras de osmolaridad en la orina. Bueno, el tratamiento médico se divide en 4, que es principalmente los objetivos de este tratamiento se centran en restaurar el equilibrio químico normal y prevenir las complicaciones hasta que se repare el tejido o se restaure la función renal. Esto nos incluye lo que es tratar la causa o etiología. Como vimos que hay 3 clasificaciones de la prerrenal, principalmente la tratamos mediante hidratación y diuréticos. La intrarrenal es la hidratación, corrección de los trastornos metabólicos que se puedan presentar y en algunos casos la diálisis. Y la postrenal llevará a cabo una descompresión de la vía urinaria. Después tenemos lo que es mantener el equilibrio hídrico, que se mantiene en base a informes diarios del peso corporal del paciente, las mediciones seriadas de la presión venosa central, concentraciones séricas en sangre y orina mediante pruebas de laboratorio y llevar a cabo lo de la pérdida de líquidos mediante lo que es la ingesta y los egresos, como lo son el gasto urinario, los drenajes gástricos, las heridas, las heces y la transpiración, es decir, las pérdidas insensibles, y todo esto se usa como base para el reemplazo de lo que son los líquidos. Después tenemos que debemos evitar la sobrecarga de líquidos. Esto pues se detecta mediante hallazgos clínicos de disnea, taquicardia y distensión de las venas del cuello. Para valorar es posible que el paciente pueda desarrollar lo que es el edema generalizado, principalmente en los miembros inferiores. Por eso se debe, como profesional de enfermería, debemos de valorar al paciente en las zonas presacras y pretibiales varias veces al día, y puede ser necesario si el paciente está teniendo mucho edema, que el médico le prescriba lo que son los diuréticos como el manitol, furosemida, el ácido etaclínico para mantener lo que es una diuresis. Por último tenemos el tratamiento de reemplazo renal. Bueno, en el tratamiento de reemplazo renal, el paciente con insuficiencia renal aguda prerrenal se puede restablecer con el aporte intravenoso de líquidos o hemoderivados. Igualmente, cuando presenta una hipovolemia secundaria o una hipoproteinemia, debemos de hacer lo que es la infusión de albúmina o algunas veces el inicio de una diálisis. El inicio de una diálisis es principalmente para prevenir las complicaciones como la hipercalemia, que puede llevar a la muerte del paciente, la acidosis metabólica, una pericarditis, porque sabemos que está íntimamente relacionado con el sistema cardiovascular, y prevenir también lo que es un edema pulmonar.
También la diálisis para corregir algunas anomalías bioquímicas, y esta nos permite la ingesta un poco más libre de lo que son los líquidos, proteínas y sodio. Asimismo, se puede aplicar lo que es la hemodiálisis, que es la circulación de la sangre del paciente por un riñón artificial para retirar los productos de desecho y el exceso de líquidos. La diálisis peritoneal, donde se juega como con una membrana peritoneal, es el revestimiento de la cavidad abdominal y el intercambio de líquidos. Y tratamiento de reemplazo renal continuo, que es métodos para sustituir la función renal normal al hacer circular la sangre del paciente por un filtro hemático. Bueno, también está el tratamiento nutricional, que es una parte muy importante. Este se basa en la causa subyacente de la insuficiencia renal aguda, respuesta catabólica, tipo y frecuencia de tratamiento de reemplazo renal, comorbilidades y estado nutricional. Se individualiza el reemplazo de proteínas de la dieta para proporcionar el máximo beneficio y disminuir lo que son los síntomas urémicos. Podemos tratar mediante dos vías, la vía enteral y la vía parenteral. La vía enteral principalmente es para pacientes que tenemos en una terapia intensiva, y la parenteral con una distribución calórica de carbohidratos nos representen de un 60 a un 70%. Las proteínas van a ser individualizadas, pero principalmente se disminuyen de un 0.8 a un 0.6 de gramos por kilogramo de peso al día, y los lípidos, que representan de un 20 a un 30% del consumo diario. Y los alimentos permitidos, pues principalmente aquí lo que salta a la vista son los alimentos de origen animal, que deben de ser principalmente carne magra o carne blanca, como es el pescado y el pollo, pero principalmente con las modificaciones que vimos anteriormente, de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso al día. Y las grasas poliinsaturadas, las más sanas, como lo son el aceite de olivo, el aceite de girasol y el aceite de cártamo. Los alimentos no permitidos, igualmente alimentos de origen animal, que son las carnes rojas, están estrictamente prohibidas. Lo que son las leguminosas por su alto contenido de potasio, y las grasas saturadas, como lo son la manteca, la crema, la mostaza, mayonesa y las sodas. Y otros que principalmente son los enlatados y picantes, y estrictos los alimentos procesados por sus altos contenidos de sodio. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es la insuficiencia renal crónica, o como el término enfermedad renal crónica, que describe de forma general el daño renal progresivo e irreversible a comparación de la aguda, donde este era repentino y reversible por la disminución de la tasa de filtrado glomerular, y que dura 3 meses o más. Sus causas principales o unos factores de riesgo principales son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, algunas afecciones glomerulares, intersticiales y enfermedad poliquística del adulto. Bueno, enseguida tenemos lo que es la fisiopatología. La fisiopatología ocurre un mecanismo general, es que hay una pérdida de la unidad estructural funcional del riñón, que son las nefronas, por lo tanto hay una lesión renal, y esto nos lleva a una disminución de lo que es la función renal. Entonces debe de haber sistemas compensatorios, y esto lo compensa mediante una hiperfiltración glomerular, que con el paso del tiempo va teniendo una pérdida de hasta un 70% de la masa renal, y el paciente presenta en un ultrasonido el tamaño disminuido de sus riñones, y muchas veces este paciente por la compensación puede cursar asintomático. Bueno, la insuficiencia renal crónica tiene 5 etapas, y las etapas se basan principalmente en las cifras de filtrado glomerular, que una cifra normal es de 125 mililitros por minuto. En la etapa 1, la tasa de filtrado glomerular es mayor o igual al 90%, y así mediante cada etapa va disminuyendo lo que es la tasa de filtrado glomerular hasta la más grave, que es la etapa 5, que es menor a 15 mililitros por minuto. Que ya hablamos de una enfermedad renal en etapa terminal. Bueno, para poder estudiar lo que son las complicaciones que se llevan a cabo en la insuficiencia renal crónica, primero debemos saber cuáles son las funciones principales que realiza el riñón, que son la eliminación de los productos de desecho,
regular el equilibrio hidroelectrolítico, regular el equilibrio ácido-base y la función hormonal. Bueno, se van a buscar hallazgos en el deterioro de cada una de estas funciones para ver también en qué estadio se encuentra nuestro paciente. En el primero, que es la eliminación de los productos de desecho, se va a buscar lo que es la hiperazoemia, que es el aumento de la creatinina y la urea en la sangre. Y si esta es mayor, es porque se quedan en sangre y no son eliminadas. Entonces hay un daño en la filtración glomerular. El segundo, que es la regular el equilibrio hidroelectrolítico, lo que se busca es que haya una sobrecarga de volumen, por lo tanto debe de haber una disnea por el edema del pulmón, o es cuando los pacientes presentan edema en cara al despertar, por lo tanto el riñón no está filtrando bien lo que son los líquidos y este líquido se está quedando dentro del cuerpo. En el equilibrio ácido base, si no funciona, el riñón va a entrar en lo que es una acidosis metabólica crónica. Y la función hormonal, en esta ya no se lleva a cabo lo que es la síntesis de eritropoyetina, por lo tanto si no hay, entra en un estado, una patología que le llamamos que es anemia, y hay una alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay una disminución de la T3 en T4, ahí ya no se lleva a cabo lo que es la síntesis de vitamina D, por lo tanto hay una alteración en el metabolismo mineral óseo y lo que habíamos dicho que se presenta lo que es la anemia. Hay en el riñón, como el riñón degrada lo que es la insulina y el alcohol, pues ya no se va a llevar a cabo de una manera correcta, y es por esto que muchas veces en los pacientes diabéticos debe de haber una modificación en sus esquemas de insulina, disminuirlos un poco, ya que pueden presentar hipoglucemias estos pacientes, y hay alteraciones obviamente en lo que es el sedimento urinario y la pérdida de proteínas, porque ya no hay una buena filtración de lo que es el riñón, de lo que es la orina en el riñón. Bueno, las manifestaciones clínicas nos dice que en el estadio 1, 2 y 3 pues el paciente puede cursar asintomático, y en lo que es el estadio 4 y 5 hay una elevación de la creatinina sérica, y esto nos indica principalmente por la enfermedad renal. Lo que es la anemia, por lo que habíamos dicho de que ya no existe lo que es una síntesis de eritropoyetina y de la vitamina D. Hay una acidosis metabólica por las modificaciones en lo que es el equilibrio ácido básico. Hay una hipertensión por el sistema renina angiotensina aldosterona. Puede presentar principalmente la piel reseca por una deshidratación, náuseas, anorexia y debilidad muscular. Bueno, para diagnosticar dicha enfermedad nos debemos de basar en la historia clínica que realiza nuestro médico, por exámenes de orina, donde vamos a encontrar elevados la creatinina y la urea, y puede realizar también la química sanguínea y los estudios de imagen, como lo habíamos dicho, el ultrasonido, y ahí es donde observamos principalmente un riñón granulado o disminuido de tamaño. Bueno, el tratamiento principalmente se va a centrar en lo que son las causas, y una principal signo pues es el filtrado glomerular, que aquí tenemos que si va de 30 a 50 va a presentar alteraciones de nicturia, alteraciones óseas o minerales como el aumento de la PTH, de fosfato y disminución de calcio. El tratamiento pues es monitorear al paciente, muchas veces la paridectomía, análogos de la vitamina D y el consumo de algunas proteínas. De 15 a 29 se presenta lo que es la anemia, que tratamos con eritropoyetina, suplementos de hierro y vitaminas. Y la acidosis metabólica, tratada también con bicarbonato, con una dosis de 22 a 27 miliequivalentes por litro. De 10 a 14 se presenta lo que son los signos y síntomas de uremia. Bueno, los signos y síntomas de uremia principalmente pueden ser como detectados por aparato o por sistema. En el digestivo podemos encontrar que hay un mal olor de boca en estos pacientes. Pueden presentar anorexia, pérdida de peso, náusea, vómito y muchas veces sangrado en lo que es el tubo digestivo.
En los neurológicos, pues el paciente siempre puede ser cansado, asténico, puede parecer por lo mismo una neuropatía. En la piel es una característica principal que presentan un color grisáceo o café. Y en lo nutricional, pues principalmente hay infecciones y una disminución de la masa muscular. En los vasculares puede presentar hipertensión arterial o una hipertrofia ventricular izquierda. En los hematológicos, principalmente anemia o una trombopatía. Y en los endocrinos hay una alteración del calcio, de la vitamina D, puede presentar hipofosfatemia y una disminución en la glucosa porque ya no se elimina bien por lo que es el riñón. Igualmente, cuando hay menor a 10 el filtrado glomerular, ya hablamos de alteraciones de hiperpotasemia y una retención hidrosalina. Por lo tanto, el tratamiento pues es sintomático mediante lo que es la diálisis y el trasplante renal. Aquí les anexé lo que es un video sobre cómo se lleva a cabo la diálisis y la hemodiálisis para que puedan entender más a fondo cómo se lleva a cabo este tratamiento. Igualmente hay un tratamiento nutricional que son alimentos permitidos, como lo vemos aquí. Igualmente en bebidas pues íntimamente pues lo que son las infusiones y jugos de frutas naturales. En cereales pues igual tenemos lo que es la tortilla, bolillo, pan dulce, pan tostado, avena y atole y pasta. Verduras, nopales, chayote, chile, cebolla, col, coliflor. Bueno, en carnes, pescado y huevo, solo la cantidad permitida. De acuerdo, esta es individual en cada paciente, de acuerdo al daño renal que se tenga. En los alimentos no permitidos, cereales y derivados son guisantes secos, habas secas, judías, garbanzos. En verduras, jitomate, flor de calabaza, zanahoria, calabaza, verdura de hoja verde, brócoli. En carnes y pescado y huevos, el consumo, como lo sabemos, debe de ser moderado, eliminando también todas aquellas que tengan alto contenido de sodio. En los lácteos no tenemos permitido lácteos y derivados como leche en polvo, leche condensada, queso y grasas y aceites como la manteca, que son grasas saturadas, y los azúcares como la bollería industrial. Igualmente, como habíamos visto, los productos industrializados no son permitidos. Para los pacientes que ya están con un tratamiento de diálisis, igualmente como se lleva a cabo el recambio de su sangre o de sus componentes, en esta ya se valora el aporte de una proteína, pero igualmente individualizada. Las cantidades deben de ser mínimas de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso, igualmente al día. Kilocalorías, las necesidades calóricas del individuo, las menos aportadas en el dializado. Igual sodio, igual las cantidades deben de estar reguladas. El potasio, lo que son los líquidos, ya no se limitan tanto. En los componentes como lo son sodio, fósforo y calcio, igual estos deben de ser regulados por el médico. Y pues aquí tenemos ya lo que son los diagnósticos del profesional de enfermería. Un diagnóstico que principalmente encontramos es el riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con la disfunción renal. Y esto nos lo dice por el aumento de potasio, de sodio, de cloruro y de fosfato sérico. Esto pues realizamos algunas actividades como el mantener un acceso permeable intravenoso, suministro de líquidos mediante una prescripción médica, mantener un registro adecuado de las entradas y salidas de estos líquidos, administrar los electrolitos, suplementos según corresponda o las prescripciones médicas, o una dieta adecuada como vimos anteriormente con el tratamiento nutricional, instruir al paciente o al familiar porque muchas veces no saben lo que pueden o no pueden consumir, y para esto debemos estar presente el personal de enfermería
Y igualmente cuando el paciente ya está en una diálisis o en un tratamiento de esta índole, preparar al paciente igualmente con las instrucciones y con el consentimiento y todo informado de nuestro paciente. Después tenemos otro diagnóstico, es el deterioro de la eliminación urinaria relacionado con la multicausalidad y manifestado por la retención urinaria. Igualmente con sus actividades cada uno de ellos, que es el manejo de la medicación y el manejo de líquidos. Otro diagnóstico es el dolor crónico relacionado por la lesión por agentes biológicos, que es la patología que está presentando, manifestado por una conducta expresiva o una postura para aliviar el dolor. En esta lo que debemos hacer principalmente es el control de síntomas y manejar lo que es el nivel del dolor. El manejar el nivel del dolor, asegurarse de que está tomando pues el medicamento, considerar algunas técnicas posturales, evaluar la eficacia que está teniendo todas nuestras intervenciones en el paciente. Después tenemos otro diagnóstico que es el deterioro de la ventilación espontánea relacionado con la fatiga de los músculos de la respiración, manifestado por el aumento de la tasa metabólica y la disnea. Lo que vamos a realizar son la conservación de la energía y vamos a valorar también la severidad de los síntomas con unas actividades, principalmente con la fisioterapia torácica, que es la monitorización del estado respiratorio de nuestro paciente, utilizando diferentes técnicas con fisioterapia pulmonar y monitorizar regularmente las respiraciones de nuestro paciente durante o después de los procedimientos que se le vayan a realizar. Después tenemos un diagnóstico de riesgo, que es el riesgo de infección relacionado con la enfermedad crónica o padecimientos invasivos. Principalmente pues, es la integridad tisular de la piel y de la membrana mucosa, o para la integridad en el acceso en pacientes que están llevando a cabo una diálisis o una hemodiálisis, y llevar a cabo lo que es el control de infecciones mediante nuestras técnicas de lavado de mano, de los 5 momentos, los cambios que debemos realizar al paciente, las instrucciones del paciente, nuestras técnicas de barrera siempre presentes al tratar a uno de estos pacientes, y la enseñanza o orientación, educación como personal de enfermería. Y un diagnóstico también presente es el conocimiento deficiente relacionado con la información insuficiente, manifestado por seguimiento incorrecto de las instrucciones, que esto es cuando el paciente, nosotros como personal de enfermería debemos de saber qué instrucciones darle a nuestro paciente para que él lleve a cabo una buena terapia y tenga resultados positivos de su patología, principalmente con un asesoramiento por parte del equipo de enfermería. Y pues esto sería todo de mi parte, compañeros. Espero y haya quedado bien entendida lo que era el tema de insuficiencia renal aguda y crónica y cada una de sus diferencias. Gracias.